Nintendo no falla. Todos los septiembres nos regala un Nintendo Direct con las últimas novedades para sus consolas. Y esta vez tiene lugar el 24 de septiembre a medianoche. Tendrá una duración de 40 minutos en las que se dará a conocer las novedades para Nintendo Switch que llegarán principalmente en invierno. Aunque no se descarta que haya algún anuncio puntual para más adelante. Y vamos a contaros todo lo que podéis esperar de este Nintendo Direct. Así que poneos cómodos y dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, que así os enteraréis los primeros de las últimas noticias de Nintendo. Estas son nuestras predicciones para el Nintendo Direct de septiembre. Comenzamos con un clásico de los Nintendo Direct desde hace 2 años, la revelación de un nuevo personaje para el plantel de Super Smash Bros. Ultimate. Sabemos que se ha desinflado bastante el juego después de que pasaran los meses sin actualizaciones, pero siempre hay interés en conocer cuál es el siguiente personaje que estará disponible. Este caso es muy especial porque será el último del Fighters Pass 2, y Sakurai confirmó que no habrá más Fighters Pass, así que realmente este podría ser el último luchador en entrar en el juego de lucha más grande de la historia. ¿Quién creéis que será? Todos los años, desde el lanzamiento de Nintendo Switch Online, Nintendo nos da pequeñas dosis de motivación para no irnos del servicio, aunque a veces sean muy pequeñas. Los emuladores de Nintendo Switch Online con juegos de consolas clásicas son el valor más grande del servicio, que por 4,30 € al año en la suscripción familiar no podemos pedir mucho más. Los rumores apuntan a que una o varias nuevas plataformas se integrarían en el servicio, una de ellas siendo Game Boy. La mítica portátil de Nintendo llegaría con su versión Color a Nintendo Switch Online y una batería de juegos clásicos. Se rumorea no solo que Nintendo 64 se uniría también como un servicio premium de Switch Online, sino que además otras consolas podrían llegar de forma simultánea. Esta información la han dado varios insiders, la última Emily Rogers, que ha dicho que por fin Nintendo Switch Online desatará todo su potencial con juegos clásicos, aunque muy tarde, 5 años después del lanzamiento. Desde hace aproximadamente 1 año existen rumores que hablan de que Intelligent System está creando un Fire Emblem muy especial. Sería una versión Echoes de Fire Emblem Path of Radiance, la historia de Ike que llegó a GameCube y que tuvo secuela en Wii. Es uno de los juegos más queridos de la saga y curiosamente uno de los que menos éxito tuvo, probablemente por la plataforma donde se lanzó. Nintendo recuperaría esta entrega de la serie en Nintendo Switch, rehecha desde cero para contar la historia de Ike a todos aquellos que conocen al personaje de Smash Bros, pero que no pudieron jugar a su juego de origen. En principio se lanzaría a mediados de 2022. ¿Cuántos de vosotros lleváis esperando la versión de Genshin Impact para Nintendo Switch desde que se anunció? Ha pasado mucho tiempo y por el momento no sabemos nada, pero un Nintendo Direct podría ser el momento perfecto para mostrar esta esperadísima versión del juego. Su inspiración inicial con Zelda Breath of the Wild llamó la atención de los jugadores, pero con el tiempo se fue creando su propio estilo y personalidad, siendo en la actualidad uno de los videojuegos para teléfonos más jugados del mundo, y también uno de los más rentables, dicho sea de paso. Ha llegado el momento de Splatoon, de ver en qué ha estado trabajando el equipo de Hisashi Nogami durante los últimos 3 años y presentar una vez más y por todo lo alto Splatoon 3, además de dar una fecha del juego. Por el momento solo sabemos que en el modo historia controlaremos a un Inkling que va acompañado de un salmoncito llamado Zenutrin. Y muy posiblemente habrá que salvar a los salmones de una amenaza mayor. Por otro lado, hemos visto nuevas armas entre las que podemos encontrar un arco y un cangrejo que hará las veces de barrera, además de poder lanzar a nuestro personaje desde lo alto a través de unas cafeteras voladoras. Esperamos saber más sobre Splatoon 3 en este nuevo Nintendo Direct. Next Level Games es uno de los estudios de videojuegos más afortunados de los últimos tiempos. No solo crearon con Luigi's Mansion 3 uno de los juegos más vendidos de Switch, sino que Nintendo adquirió la compañía pasando a ser uno de sus estudios first party. Desde que se lanzó el juego en octubre de 2019, no sabemos absolutamente nada sobre qué está haciendo Next Level Games. Anteriormente han trabajado en la serie Punch-Out, además de en los juegos deportivos de Mario Strikers. Si 2022 es un buen año para Nintendo y apostamos que sí, podríamos tener los primeros detalles del próximo proyecto de Next Level Games en este Nintendo Direct.
la que nos espera con la secuela de Zelda Breath of the Wild. El juego llegará a Nintendo en 2022, pero no tenemos fecha concreta. A pesar de no ser imposible que aparezca el juego en esta presentación, vemos más probable que haya un Nintendo Direct durante los primeros meses de 2022 confirmando la fecha definitiva del juego, tal y como ocurrió en enero de 2017 con la presentación final de Nintendo Switch. Eso sí, Nintendo lo tiene muy difícil para igualar el espectacular tráiler de lanzamiento de Breath of the Wild. Todavía se nos ponen los pelos de punta. Con Shin Megami Tensei 5 a la vuelta de la esquina y Persona 5 Strikers en Nintendo Switch, seguro que Atlus está pensando en traer más Persona a la consola. Lo más interesante de esto, y después del tremendo éxito de Persona 5, es que Atlus ha comentado que está trabajando en un montón de proyectos relacionados con Persona, y eso podría incluir el traer los juegos clásicos de la saga a Switch. Nintendo suele dar bastante visibilidad a los juegos third party dentro de los Direct, así que existe la posibilidad de que veamos novedades de Atlus en la presentación. Hay un proyecto que Nintendo no ha desvelado, pero que dado los últimos rumores y acontecimientos, creemos fuertemente en él. Un juego de Donkey Kong en 2 dimensiones estaría en desarrollo para Nintendo Switch, de los creadores de los juegos de Super Mario en 3 dimensiones, y alejándose de lo que nos ofrece Donkey Kong Country. Esta información ha llegado desde bastantes sitios, desde medios especializados hasta insiders, y esperábamos su anuncio para el E3 de este año, pero finalmente no llegó. La construcción de una zona de Donkey Kong en Super Nintendo World y la aparición de Donkey Kong en la película de Super Mario son pequeños detalles que pueden dar más veracidad a la existencia de este juego. La historia de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, estaba completa en el juego base, pero el segundo DLC incluirá una expansión con nuevos personajes y un nuevo fragmento de la historia. No sabemos si será una secuela de la línea temporal que presenta este Hyrule Warriors, ya que viendo la historia de este juego Musou nos habría faltado el punto de vista de los malos, y jugar algunas fases como el equipo de Ganon el Cataclismo, además de controlar a estos personajes. El DLC llegará a finales de noviembre, y aunque puede ser contenido que se presente un día cualquiera, la historia de Zelda Breath of the Wild es muy interesante para los fans, y no creemos que pierdan la oportunidad de mostrarla aquí, a falta de algo nuevo sobre Breath of the Wild 2. Hay muchas evidencias que confirman que Xenoblade Chronicles 3 está en desarrollo, o al menos algún tipo de secuela del 2. Y bueno, después del 2 viene el 3. La actriz de doblaje de Melia, que apareció en Xenoblade Chronicles y su expansión, se fue de la lengua diciendo que van a hacer otro Xenoblade. Tras esto y surgir los rumores sobre Xenoblade Chronicles 3, los medios Eurogamer y Fanbyte dieron veracidad a estos rumores, diciendo que se esperaba que llegara en 2022. Por último, los compositores del juego están trabajando entre sí y con otros que usualmente están vinculados a proyectos de Monolith. Como veis, el Nintendo Direct parece el momento perfecto para presentar Xenoblade Chronicles 3. Todas las islas desiertas abandonadas por los jugadores de Animal Crossing pueden recuperar la vida muy pronto con la nueva actualización del juego. No sabemos nada sobre ella, pero sus creadores han confirmado que a finales de 2021 tendremos disponible una nueva y gran actualización del juego. Rastros en el código dejan caer que tendremos disponible, por fin, una cafetería regentada por Fígaro, además de otros establecimientos como una tienda del museo, pudiendo llevar huesos para recrear versiones en miniatura de los fósiles. A ver si Nintendo nos enseña un poco más sobre esta actualización, porque Canela lleva un año pidiendo desesperadamente novedades. Vamos con otro equipo que sabemos que no está tirado a la Bartola, precisamente. Mario Kart 8 Deluxe y ARMS salieron hace 5 años, y tras esto el equipo que trabaja en Mario Kart no ha presentado ni un solo proyecto. Puede ser que hayan trabajado en algo que terminara cancelado, pero aún así han tenido tiempo más que de sobra para crear algo nuevo. Mario Kart 8 Deluxe es actualmente el juego más vendido de Nintendo Switch, y una secuela mirando el extraordinario ritmo de ventas del juego anterior. Parece un lanzamiento un poco absurdo. Aún así, algo estarán haciendo, y ya sea ARMS 2, un nuevo juego de Mario Kart o algo totalmente distinto. Creemos que cualquier momento es bueno para que Nintendo lo presente, incluso este Nintendo Direct.
Desaparecida desde 2017, Bayonetta y su tercera parte es el proyecto de Nintendo junto a Metroid Prime 4, que más ha sido retrasado. No es enteramente de Nintendo y Platinum Games anda detrás de su desarrollo, pero nos ha decepcionado bastante que se presentara el juego en un estado tan temprano. Esto se ha traducido en una interminable espera que 4 años después sigue sin desenlace. Hideki Kamiya, el productor del juego, nos ha dicho que se presentará cuando menos lo esperemos, recientemente añadiendo que Nintendo no les deja enseñar nada del juego todavía, así que mucho ojo. Otros que también han adelantado novedades son los responsables de Kirby, que han dicho que su nuevo proyecto está en un estado muy avanzado de desarrollo y que presentarán algo muy pronto. El último juego de Kirby fue Kirby Star Allies para Nintendo Switch, un scroll lateral en 2 dimensiones bastante sencillito, para hasta 4 jugadores. El personaje nunca ha despuntado entre los juegos más grandes de Nintendo, y por cómo hablan del proyecto sus creadores, parece que este es de una gran envergadura. Y esto es todo por ahora, Nintendo. ¿Cuáles son vuestras apuestas para el Nintendo Direct? Suscribíos al canal y no os perdáis los últimos vídeos de secretos y curiosidades de Nintendo. Un saludo y hasta otra.